Seguimos conversando aquí en Proeconomía y Finanzas con el ministro, en este caso el presidente del Banco Central, Carlos Carvalho, quien nos acompaña aquí en estudios. Y el tema que queríamos tocar ahora, presidente, tiene que ver con el dólar y una cotización que a principios de año pareció ser atípica, con una suba importante, pero después equilibrándose en el mes de julio, incluso a la baja, por debajo de aquel rango que siempre mencionan los analistas económicos que el BCP también consulta. ¿A qué se debió, a su entender y a su conocimiento, esta fluctuación del dólar? A ver, yo creo que hay que separar probablemente en dos partes del análisis, ¿verdad? La primera parte tiene que ver con el comportamiento que hemos observado en los primeros meses del año hasta abril, Sí. más o menos, digamos, ¿verdad? Donde vimos un mercado cambiario un poco presionado, digamos, Ujú. por un comportamiento, por lo menos de la visión del Banco Central, relativamente atípico. Yo creo que la palabra fue correcta la que usaste, ¿verdad? Atípico en el mercado, porque si uno observaba lo que estaba pasando, digamos, a nivel internacional, nosotros veíamos Claro. un DXY a la baja en forma Sí. notoria, digamos, ¿verdad? Ya desde comienzo del año, si uno veía el gráfico, era un gráfico, digamos, bien para abajo, así empinado. Eh, y veíamos también, si uno saca la fotografía de abril de este año, todas las monedas de la región apreciándose con respecto al dólar, y el guaraní, la única, digamos, se estaba depreciando. Nosotros lo que entendemos que estaba sucediendo ahí es tal vez un comportamiento un poco estratégico, digamos, de algunos actores Ujú. económicos, digamos, a nivel interno, que tenían una expectativa tal vez no avalada por los fundamentos de que el tipo de cambio iba a llegar a, eh, por encima de los 8.000, inclusive algunos vaticinando un tipo de cambio a mediados de año en los 8.500. Nosotros Ujú. veíamos eso como algo totalmente fuera, digamos, como dicen los americanos, out of fundamentals, ¿verdad? O sea, fuera de los fundamentos económicos, y pues sobre todo sin considerar factores externos muy fuertes, digamos, Ujú. que estaban ocurriendo a nivel internacional, refiriéndose simplemente a factores internos que tenían que ver básicamente con comportamiento de los términos de intercambio o la dinámica exportadora de la economía, etcétera, que tienen sus efectos sin duda, pero en ese momento nosotros lo que veíamos era que, el camino era muy claro, digamos, ¿verdad? Ujú. Era un camino hacia una pérdida fuerte, digamos, Sí. de fortaleza del dólar a nivel internacional. El presidente de la República fue bien categórico hace momentos nada más en relación a este tema y dijo una especulación cambiaria fallida por parte de bancos que acumularon dólares esperando una devaluación. Es Sí. decir, fue directo en lo que usted está mencionando Y sí, de alguna manera, ¿verdad? y sí, sí, yo lo tengo que decir como presidente del Banco Central, y por lo tanto Exacto. los términos que uso en general son Sí. términos, Diplomáticos. sí, no sé si diplomáticos, pero por lo menos tengo que cuidar un poco más mi referencia, digamos, Es. ¿verdad? Pero sí, nosotros lo que veíamos un posicionamiento en moneda, en activos externos que no estaba avalado, digamos, Ujú. por un racional económico, por decirlo de alguna forma. Y lo que entendemos es que en economías donde los mercados funcionan y donde los precios son, como dije anteriormente, buenos transmisores de información, las correcciones se dan naturalmente. Ujú. Y lo que entendemos que está ocurriendo ahora en el mercado cambiario, digamos, es que hay una corrección natural, digamos, a ese comportamiento inicial del tipo de cambio. Hoy en día nosotros estamos totalmente alineados con lo que está pasando a nivel internacional, con lo que ha pasado, lo que está pasando en la región. Si nosotros miramos algunas variables más estructurales, digamos, como el tipo de cambio real, Ujú. nosotros vemos que el tipo de cambio real está en equilibrio hoy. El tipo de cambio real multilateral, digamos, aquello que comparamos con nuestros principales socios comerciales, también están en equilibrio. O sea, hoy en día yo creo que la economía ha vuelto, digamos, a sus niveles sobre todo lo que tiene que ver con el mercado cambiario, a sus niveles de equilibrio, sobre todo si miramos
como digo, variables mucho más estructurales que tienen que ver básicamente con la competitividad de la economía. Entonces yo creo que por ese lado lo que entendemos es que esa corrección es una corrección básicamente de mercado, porque el Banco Central no ha intervenido, digamos, en el último mes, por lo menos. Sí lo hemos hecho cuando nosotros vimos de que había de alguna forma algún cierto efecto, digamos, no deseado en términos de expectativas, que podía alentar un comportamiento inadecuado del tipo de cambio en términos de picos, digamos, depreciatorios. Entonces ahí básicamente se aumentó la intervención al mercado a mediados del semestre. Para cortar, digamos, para cortar algún tipo de overshooting o de pico depreciatorio que no tenía que ver básicamente con fundamentos, como había mencionado, de la economía, tanto aquellos internos como externos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora lo que estamos viendo es algo, una corrección saludable, digamos, en el mercado, ¿verdad? Y yo creo que ahí tal vez decir que a lo mejor algunos analistas se van a cuidar un poco más en predecir, digamos, un tipo de cambio en tiempos de alta volatilidad, ¿verdad? Que creo que también eso a veces alienta a ciertos comportamientos estratégicos que no son deseados, digamos, en una economía saludable como la nuestra, ¿verdad? Y en este caso justamente de situaciones volátiles muy reales, con conflictos bélicos en parte importante del mundo, como se da en Europa, como se dio en Asia, las políticas arancelarias también de Estados Unidos, a veces es difícil obviamente en números predecir lo que puede llegar a ocurrir, pero el dólar se mantendría, según la observación que ustedes hacen de los datos, ya ahora estamos a mitad del año, ¿se mantendría en ese nivel dentro de lo que se fija a veces incluso una moneda como el dólar para el presupuesto general de la nación del próximo año, presidente? Sí, mira, justamente un poco volviendo a lo mencionado anteriormente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ser todavía más prudentes en términos de, sobre todo, vaticinar o enunciar algo respecto al comportamiento de un mercado tipo de cambio finalmente el precio de un activo, entonces se mueve mucho, digamos, sobre cuestiones que tienen que ver con decisiones a veces que se toman en otros lugares o a cuestiones que tienen que ver básicamente con la formación de expectativas, etcétera. Entonces, desde el Banco Central tenemos que ser muy cuidadosos en no predecir, digamos, un comportamiento del tipo de cambio que pueda alentar ciertos comportamientos de los agentes económicos en la economía. Somos formadores de opinión finalmente desde el Banco Central. Entonces, en ese sentido, yo me excuso siempre, digamos, de opinar sobre el comportamiento del tipo de cambio. Lo que sí quiero decir es que el tipo de cambio en el país es un precio libre, al igual que otros precios de la economía, se mueve por la oferta y la demanda. Nosotros valoramos del Banco Central que así sea, porque una buena parte, digamos, de la efectividad y la credibilidad de la política monetaria, de metas de inflación, tiene que ver básicamente con un tipo de cambio flexible. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros creemos que es un valor, digamos, para nuestra economía. Entonces, el tipo de cambio va a estar donde tenga que estar de acuerdo a los fundamentos, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos, digamos, de que hay algún comportamiento de algún agente económico estratégico, digamos, que quiera sacar ventaja, digamos, de algún cierto poder de mercado y que influya, digamos, en términos de expectativas en el tipo de cambio y que lo aleje de sus niveles de lo que predicen sus fundamentos, yo creo que ahí el tipo de Banco Central tiene todas las herramientas, digamos, para evitar volatilidades indeseadas del tipo de cambio sin influir en la tendencia del tipo de cambio. Esa tendencia va a ser una tendencia de mercado siempre. Entonces, eso es lo que nosotros del Banco Central podemos decir y garantizar, digamos, ¿verdad? Porque para nosotros es algo muy valorable que tener un tipo de cambio flexible en tiempos, sobre todo de alta volatilidad, ¿ya? Y decir que es difícil predecir el tipo de cambio. Sí.
y es mucho más difícil en este contexto, ¿verdad? Ujú. Bien, habló y dio datos de la macroeconomía, cómo estamos en esa situación. También mencionó puntos que están relacionados a la microeconomía, como los precios de productos como frutihortícolas, carne. Y a veces, y lo consulto siempre esto con economistas, analistas y también con autoridades, a veces entendemos, y el común de la gente también entiende, que si estamos bien macroeconómicamente, tenemos que estar bien microeconómicamente. Y a veces esos elementos o esos dos ámbitos no coinciden. Sí. Entonces, hay una realidad en la calle que incluso la mencionó el ministro Fernández Valdovinos, la mencionó el presidente de la República también, en una necesidad de seguir avanzando en ese efecto derrame de los números macroeconómicos a la microeconomía. ¿Cómo lo ven ustedes desde el BCP, presidente? Bueno, sí, yo entiendo que ese concepto lo que trata de transmitir o de traducir cuando uno habla de básicamente que estamos viendo la macro y no la micro. Exacto. Yo creo que lo que trata de traducir es cómo los buenos números económicos finalmente se traducen en mayor bienestar, digamos, Ujú. en general de la población, ¿verdad? Porque a veces se usa el concepto microeconómico, en realidad el concepto microeconómico desde el punto de vista más conceptual es en realidad otra cosa, estudio del comportamiento, la agente económica, etcétera, en la economía. Pero entiendo bien el concepto o lo que se quiere de alguna manera transmitir. Y sí, a ver, yo creo que nunca vamos a estar satisfechos, sobre todo mientras en este contexto donde todavía hay mucha gente que está excluida, digamos, Ujú. en nuestra población. Hay mucha gente que todavía sufre escasez, digamos, o el ingreso no le alcanza, o está en niveles, digamos, donde incluso no puede consumir la cantidad de alimentos Lo necesaria, básico, digamos, sí. como para... Entonces, mientras tengamos todavía esa situación, yo creo que nosotros no podemos estar satisfechos ni contentos, digamos, ¿verdad? Pero me parece que en ese contexto la macro es un aliado fundamental y lo va a seguir siendo, ¿verdad? O sea, si uno ve, digamos, qué ha pasado en la historia de los últimos 20 años en el país, uno lo que ve es un proceso sistemático, digamos, de reducción de la pobreza, Ujú. producto yo creo que en parte de algunos avances en materia de institucionalidad económica y en materia básicamente de buenas políticas macro en general. Lo que ve también es cierta mejoría, aunque tal vez no en el ritmo deseado, digamos, en términos de distribución del ingreso, etcétera. O sea, los números sociales mejoran. Yo entiendo que tal vez no mejoran en el ritmo deseado, digamos, ¿verdad? Y para eso yo creo que se requiere tiempo a veces para que ciertas políticas o ciertas reformas maduren, digamos, en la sociedad. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante y voy a entrar en ámbitos que tal vez no me competen a mí Ujú. como presidente de Banco Central, pero bueno, yo creo que es bueno decirlo también porque uno es economista a veces también Exacto. y tiende a acompañar, digamos, ciertos procesos que se dan en términos de reformas a nivel país. Yo creo que se han hecho reformas que son muy relevantes en el país, ¿verdad? Que tienen que ver con generar mejores condiciones para que los mercados funcionen en niveles más cercanos al óptimo y por lo tanto haya más inversión, digamos, esa inversión genere más empleo, ese empleo genere mejores ingresos, esos ingresos permitan de alguna manera sostener mejores niveles de vida en la población. Entonces yo creo que esas reformas fueron muy relevantes. Justamente el ministro de Economía mencionaba más de 30 reformas, creo que, económicas que se han hecho en el país de carácter estructural. Esas reformas no se van a ver en este gobierno, Ujú. pero sí van a tener su fruto a lo largo del tiempo, digamos, van a madurar en el tiempo y creo que van a generar mejores condiciones para la inversión y para la generación de empleo justamente en el país, que yo creo que es finalmente la política social
más importantes para lograr de alguna manera mejorar el bienestar de la población y más sostenidas en el tiempo también. Aliado a eso, por supuesto, reformas que tienen que ver con la salud y la educación son sumamente relevantes. No son fáciles, requieren recursos, a veces los recursos son escasos. Entonces yo creo que hay esfuerzos que se están haciendo en la dirección correcta, pero que el milagro no existe de la noche a la mañana, digamos, ¿verdad? Entonces me parece que la dirección correcta es persistir con las buenas políticas macroeconómicas. Desde el punto de vista del Banco Central, nosotros tenemos un rol importante ahí en mantener una inflación baja y estable a lo largo del tiempo. Esa es nuestra política social. Cualquier otra política social fuera de eso, creo que vamos a pifiar y vamos a hacer un mal trabajo y vamos a generar más problemas que beneficios para la economía. Pero yo creo que eso no es suficiente. Y que hay que seguir avanzando en las reformas estructurales en el país. Hay que seguir generando los espacios, como se está haciendo ahora, fiscales para invertir fuertemente en salud y educación, que yo creo que son esas las políticas que van a impactar la productividad, digamos, van a impactar el crecimiento a mediano o largo plazo, y eso es lo que va finalmente a favorecer mejores condiciones de vida para la población. Ahora, un tema que tiene que ver con lo técnico del Banco Central del Paraguay. Hace un par de semanas se habló de una liquidez en el sistema un tanto inestable. Algunos analistas lo mencionaron, por otro lado otros dijeron no es así, no existe tal iliquidez en nuestro sistema. Desde el Banco Central también lo aclararon que no es así. ¿Qué pasó ahí, presidente, con el tema de la liquidez en el sistema financiero? Bueno, a ver, tal vez, y para hacer un análisis serio sobre el tema, ¿verdad? Yo creo que es difícil hablar de iliquidez cuando el crédito crece al 20%, el consumo crece casi al 5%, la economía se proyecta, se expandiría a un 4,4%. Lo mencionó el jefe de Estado también. El comercio crece, claro, el comercio crece a niveles altísimos, las importaciones están creciendo de manera importante también, es decir, los factores de dinamismo de la economía no son consistentes, digamos, con un problema de iliquidez en el mercado. Si nosotros miramos datos más agregados, digamos, este año estamos proyectando un crecimiento del PIB nominal en torno a 9 y algo por ciento, digamos, ¿verdad? 4,4%, 4% de inflación, digamos más o menos 9%, y el M0, digamos, la oferta monetaria está creciendo al 10%, es totalmente compatible con ese número. Si miramos, digamos, un poco más focalizado el tema, o sea, qué está pasando, por ejemplo, en la liquidez del sistema financiero, lo que estamos viendo también es, digamos, una liquidez hoy que está en torno, si nosotros miramos el FPD más los depósitos a la vista, que es un poco el dato que miramos para evaluar la suficiencia o no la liquidez en el sistema financiero. Más que la suficiencia de liquidez en el sistema financiero, la compatibilidad, digamos, de esos niveles de liquidez con el perfil de la política monetaria, o sea, qué tan adecuada es la liquidez de la economía con el objetivo de la política monetaria en determinado momento, es decir, una tasa de política monetaria de 6%, lo que vemos es ese número está más o menos en el entorno de 2 billones, y hoy en día tenemos 2,4 billones, digamos, de liquidez en el mercado, con lo cual tenemos una adecuación también en ese sentido en términos de liquidez. Y si miramos la tasa interbancaria, es verdad que en algunos momentos estuvo un poco arriba, pero ahora está, digamos, muy cercano a la tasa de política monetaria, que también demuestra una suficiencia de liquidez. ¿Qué es lo que pasó, digamos, en términos de la dinámica? Sí. Porque eso tal vez es verdad que en algún momento vimos no una insuficiencia de liquidez, porque si no hubiéramos tenido una interrupción de algún comportamiento específico de la economía, y eso no ocurrió. Lo que sí vimos es que en algún momento tuvimos, digamos, una tendencia hacia la baja en la liquidez en el mercado financiero, y eso es compatible también con lo que hablábamos anteriormente, digamos, ¿verdad? Sí. O sea, un crédito muy dinámico,
¿verdad? Y también el posicionamiento de algunos agentes financieros, pero sobre todo no financieros, digamos, en moneda extranjera, Ujú. probablemente estimulado por una expectativa de depreciación del tipo de cambio que no estaba ajustada, digamos, a la realidad, Ujú. digamos, el contexto nacional e internacional. Entonces, eh, eh, decisiones de los agentes económicos también generan, digamos, un impacto en el comportamiento de la liquidez. Pero eso se corrige rápidamente, así como hablamos de la corrección de mercado del tipo de cambio, podemos hablar de la corrección de mercado también en Ujú. términos de la liquidez, digamos, ¿verdad? O sea, muchos agentes económicos, si estresaron su liquidez esperando una depreciación del tipo de cambio en el futuro, hoy en día tienen que deshacer posición, digamos, probablemente en condiciones un Sí. poco más desfavorables, pero tenemos nosotros todas las condiciones de mercado para que eso ocurra. Tenemos los mercados, digamos, cambiarios que operan en forma muy transparente. Tenemos, digamos, el mercado interbancario. Si hay alguna institución que tiene, digamos, necesita liquidez, puede pedirle prestado a otra institución que tiene Ujú. liquidez en el mercado interbancario. Todo eso está operando normalmente, digamos, y por lo tanto uno no puede hablar, digamos, de ningún factor de estrés de la liquidez, ni mucho menos, digamos, hoy en día en el mercado. Creo que las condiciones son normales, digamos, Sí. en la economía Y, en ese y- sentido, ¿verdad? y siempre es importante aclarar esto, Mm, presidente, por aquello de la trascendencia que tiene la confianza sí, en toda la operativa del sistema financiero. Así que vale la aclaración que hizo y la explicación que dio. Y finalmente, ¿qué podemos esperar para lo que resta del año? Un semestre distinto, como sabemos, siempre la segunda etapa del año es diferente a la primera. En nuestro país tiene mucho que ver con el proceso de inicio de una zafra importante y el sí. aumento del comercio hacia fin de año. Y bueno, vamos a ver, sacando aquellos factores donde no tenemos un control, digamos, que es Climáticos, el por clima ejemplo, sí. y ya un clima que es tan volátil, digamos, como lo Ujú. son hoy en día las políticas a nivel, la política económica a nivel internacional. Yo creo que poniendo de lado, digamos, eventuales sorpresas que puedan existir, tanto en lo que tiene que ver, repito, con decisiones de política económica en países más desarrollados, como con el clima, yo creo que podemos esperar, digamos, una economía que siga un comportamiento dinámico como el que venimos viendo, un comportamiento bastante equilibrado en todos los sectores y por lo tanto no esperamos mayores sorpresas en ese sentido, por lo menos en lo que refiere a un escenario justamente sin sorpresas que no, hoy en día probablemente no estamos tomando en consideración o no podemos predecir, digamos, pero fuera eventuales sorpresas no deseadas y no anticipadas, yo creo que vamos a tener un segundo semestre similar. eh, en algunos sectores tal vez un poco más moderado por Ujú. algunos efectos base, digamos, del año pasado, comportamientos muy fuertes en algunos sectores ya segundo semestre del año pasado, pero una dinámica muy relevante también en la economía, ya tal que entendemos se va a sostener, digamos, el ritmo de crecimiento y vamos a terminar en torno, digamos, a lo que el Banco Central está proyectando para este año de 4,4%. Presidente, agradecemos su tiempo, su presencia aquí para compartir con nosotros y con los televidentes de Canal Pro. Un placer, Omar, conversar sobre este tema que nos obliga en el rol que estamos cumpliendo temporalmente ahora, pero también que nos apasiona como economistas, ¿verdad? Así que cuando guste a las órdenes.